Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo. Vamos a ver un poco el tema de los cheques, de las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de la emisión y también otros temas que son conocidos, pero que bueno, muchas veces podemos cometer errores y tener inconvenientes en función de eso. Los cheques son una orden de pago librada por una persona en favor de otra con un banco intermediario. Van a intervenir tres partes: el librador o el firmante, que es aquella persona que emite el cheque y genera el pago. Por otra parte estará el beneficiario, que es la persona que recibe el pago. Y por último el banco, que es la entidad encargada de efectivizar el pago a través del pago efectivo o en el depósito en la cuenta corriente. En nuestro país podemos encontrar dos tipos de cheques: los cheques de pago común y los cheques de pago diferido. Es muy fácil identificarlos porque encontraremos en un cheque de pago común una preimpresión con una sola fecha a completar. En cambio, en los cheques de pago diferido encontrarán dos preimpresiones para poder completar con la fecha de emisión y la fecha de pago. Los cheques de pago común son una orden inmediata. Cuando yo recibo el cheque, ya puedo ir directamente a la entidad bancaria a depositarlo o cobrarlo en efectivo. Siempre debo controlar, obviamente, que la fecha sea la actual o anterior al día en el que estamos situados. Con los cheques de pago diferido, donde teníamos dos fechas, la de emisión y la de pago, veremos que la fecha de emisión es la fecha que indica el día que se libró esa orden de pago, que se emitió. Y la fecha de pago es en la cual estaremos autorizados a cobrarlo o a depositarlo. Es obvio que la fecha de pago debe ser posterior a la emisión. En todos los casos, desde la fecha de pago no podrán transcurrir más de 30 días para llevarlo a la entidad bancaria. Pasado ese plazo, es un cheque vencido que ya no tendrá validez. Podríamos decir que los cheques tienen 6 partes fundamentales: la fecha de emisión, la fecha del día exacto en que se está librando o emitiendo el pago, la fecha de pago, que es la fecha donde estaremos autorizados a cobrar o a depositar el valor, la orden, que indica exactamente la persona que va a ser el beneficiario, quién va a ser el que va a poder cobrar o transferir ese cheque, el importe escrito en números, donde nosotros debemos detallar y especificar el importe exacto del valor, y el importe escrito en letras, que también nos indicará el importe del cheque, pero tenemos que tener en cuenta que deben coincidir obviamente el importe en números con el importe en letras. Por último, encontraremos un espacio para completar la firma, y es la forma en que se efectiviza esta orden de pago. Un cheque sin firma obviamente no tiene validez. Tanto en los cheques de pago común como en los cheques de pago diferido podemos encontrar tres condiciones que los diferenciarán. Por un lado, tenemos el cheque cruzado, que impide que ese valor se cobre por ventanilla, salvo que el beneficiario sea cliente de ese mismo banco. Otras de las situaciones que podemos encontrar es que tenga la leyenda para acreditar en cuenta. En este caso, se impedirá el cobro por ventanilla y el beneficiario estará obligado a depositarlo en su cuenta corriente. También es muy común encontrar la leyenda no a la orden. En este caso, el beneficiario no podrá transferir el valor salvo a través de un escribano con una cesión de derecho. Ahora vamos a ver unos consejos a la hora de emitir o en el caso que recibamos un cheque con alguna de estas condiciones. El primer caso que podemos ver es recibir un cheque con fecha de emisión futura. ¿Qué quiere decir? Que la fecha de libramiento o de emisión es posterior a la actual. En este caso, tendremos una imposibilidad de negociar o de descontar ese valor en una entidad financiera porque para la ley ese valor no existe aún. En los cheques de pago diferido no puede coincidir la fecha de emisión con la fecha de pago. Al menos la fecha de pago debe ser un día posterior al día de la fecha de emisión. Cuando haya un error en la escritura, tachadura o enmienda, podrán salvarse en el dorso del cheque. Lo único que no podremos salvar es la orden, pero sí la fecha de emisión, la fecha de pago, el importe en números, el importe en letras. El importe escrito en números y en letra siempre debe coincidir, pero si existieran diferencias, va a prevalecer el importe escrito en letras. Por ejemplo, si queremos emitir un pago por 10.000 pesos y por error en el importe en números agregamos un cero de más y escribimos 100.000, si en el importe en letras
escribimos perfectamente la palabra 10.000, prevalecerá ese importe y no tendremos ningún inconveniente. Cuando cometemos un error, enmendamos o tachamos un cheque, solo quien podrá salvarlo será el emisor, quien firmó ese cheque. Y para hacerlo, deberá hacerlo en el dorso, identificando con exactitud qué error está salvando. Por ejemplo, si es la fecha de pago, tendrá que poner "digo fecha de pago" y corregir con exactitud nuevamente la fecha de pago correspondiente. Es muy importante que a la hora de escribir el importe en números o en letras nunca dejemos un margen en la parte izquierda y que completemos con una raya horizontal para que no adicionen números ni escrituras adicionales. Si vas a escribir la palabra 1000 o millón, siempre antepone la unidad para que no pueda ser modificado. Por ejemplo, si no escribiste la palabra 1000 previamente, podrían modificarte el importe por 30.000, 40.000 o el importe que la persona quisiera. Una cuestión importante es saber cómo endosar un cheque. El endoso es la acción por el cual se transfiere el derecho a cobro. Una persona transfiere ese valor y tendrá un nuevo beneficiario. Es una forma aceptada por nuestra legislación y utilizada mucho en nuestro país. El endoso se efectiviza con la firma del beneficiario en el dorso. De esa manera se transfiere a una nueva persona. Para el caso de las personas físicas, alcanza con la firma, la aclaración y el DNI, pero en el caso de las personas jurídicas deberán adicionar el carácter legal y el nombre de la empresa. Cuando hablamos de un carácter legal, hablamos del socio gerente en la SRL, el presidente en la SA o el apoderado en ambos casos. Cuando se trate del primer endoso, tenemos que tener en cuenta que el endoso debe coincidir exactamente con la orden que está en la parte central del cheque. Si el cheque fue emitido a la orden de Casares Consultores, quien debe endosar en el dorso debe ser Casares Consultores. En el caso de que la orden del cheque esté a favor de un nombre de fantasía, el endoso podrá hacerse bajo el carácter legal de titular. Como en el ejemplo de Casares Consultores, firmará una persona como titular de Casares Consultores. Los cheques de pago común pueden endosarse una sola vez. Esto quiere decir que el segundo firmante deberá ser aquel que cobre el cheque por ventanilla o lo deposite en su cuenta corriente. En cambio, en los cheques de pago diferido se permitirán dos endosos, es decir que recién el tercero será el obligado a cobrarlo por ventanilla o depositarlo en su cuenta corriente. Bueno, esto ha sido un panorama general y básico de los cheques cuando los recibimos o cuando vamos a emitir. Esperemos que les haya servido y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta o algún tema que interese relacionado a esto. Así que bueno, les agradezco y chau.